Lo tengo. Acá estamos. No puede ser así de pesado. No puede ser así de pesado. Chao, y no moleste. Ay. Bueno. No, ponelo más. Ahí veo. Bien. Bueno, nos van a ver así como esquinadas. Porque estamos las dos en el mismo equipo. Exactamente. En principio presentarnos desde otro lugar también, no solo desde quiénes somos, sino que además somos en la escuela, existe un área de estudios de la mujer y estudios de género, comandada por la comandante Estela Cavazzoli, de la cual formamos parte varias personas de la escuela. Ya hace tiempo que venimos desarrollando varios años distintos talleres. Cuando lo hacemos presencial tiene más forma de taller. Distintos talleres donde tratamos la problemática de la violencia hacia las mujeres. Y todo lo que es la problemática de la violencia, ya sea en el ámbito de lo doméstico, de lo laboral, de lo institucional. Del noviazgo. La violencia en el noviazgo, ¿sí? Que en realidad es el momento donde generalmente empieza a establecerse la violencia dentro de la relación de pareja, ¿sí? Se puede percibir, descubrir, notar, digamos, una conducta que puede ser violenta y que no se expresa, pero que de alguna manera hay indicios que lo muestran. Eso, bueno, nosotras hacemos talleres para descubrir esa cuestión, que todavía por ahí estamos a tiempo de que no termine en una situación de mayor gravedad cuando ya se es pareja y conviven, ¿no? Pero ya en el noviazgo hay indicios que marcan las conductas violentas. Y bueno, trabajamos mucho esta temática precisamente porque es un área de sumo interés para la psicología social, para hacer esa crítica de la vida cotidiana que tanto hablamos y demás. Bueno, este es un área de trabajo que nos convoca porque estamos hablando precisamente de un problema que no es un problema individual, sino que es un problema social, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que conocerlo, tenemos que ver cómo abordarlo, y sobre todo en la formación en psicología social, tenemos que empezar a revisar y revisarnos en cuanto a esto que es la violencia, ¿no? Y qué entendemos por violencia, y qué entendemos por violencia de género, ¿no, nena? Sí, violencia hacia las mujeres, ¿no? Exactamente. Sí, yo quería decir algo. Sí, esta cuestión de que si bien la violencia se expresa mayormente y especialmente los femicidios en el seno de la familia, nunca tenemos que separar porque la familia es producto de esta sociedad. La familia expresa, refleja, muestra y tiene las matrices, digamos, de esta sociedad, ¿no? Entonces, por eso decimos que la violencia hacia las mujeres es un problema social. Bueno, acá una de las primeras imágenes que tenemos es acerca de la ley 26485, que define la violencia contra las mujeres como, esta es la letra de la ley. Después vamos a ver qué opina Estela. Toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Esta definición alcanza aquellas conductas o acciones perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Bueno, esta es la ley 26485 que fue aprobada en el 2008. Realmente esta ley es muy de avanzada, pero como pasa con todas las leyes, si bien es un gran avance y ha sido una gran conquista esta ley, digamos que no resuelve el problema de por sí, porque el problema es mucho más profundo y es social. Y bueno, y la ley porque el espíritu de la ley toma como que la mujer tiene un lugar subordinado en la sociedad y en la familia y en el trabajo. Bueno, eso hay estadísticas, sería muy largo de enumerar, digamos, pero lo que estamos diciendo es científico, digamos, está comprobado científicamente y lo podemos percibir nosotras así empíricamente, de que las mujeres tenemos un rol secundario y el varón tiene un rol más dominante en la pareja, en la sociedad y en la familia. Hace muy poquito, nosotros vimos también para el asentamiento de la Universidad del Comahue de Zapala, cuando fue Sí. el Día de la Mujer Trabajadora. El 8 de marzo. El 8 de marzo. Una charla donde precisamente abordábamos esto. Y hay un informe muy interesante del INDEC, que en algún momento si quieren lo pueden ver, Sí. donde cruzaron datos donde muestran realmente cómo se evidencia esta desigualdad de la mujer en el ámbito del trabajo, ¿no? Eso es interesante. Lo paso porque me acordé justo que... Sí, en esa charla rescatamos, ponderamos todos los datos, ¿va? Claro. Pero por ahí no se puede todo, no nos alcanza el tiempo. Acá vamos a empezar por este otro lado. No, para atrás no, para adelante. Para adelante. Hablemos del contexto actual. ¿Te parece, Negra, que hablamos del contexto actual? Yo ya no sé qué decir de este contexto. Bueno, ya hace un año y casi, un año y 3 meses que estamos, digamos, con esta cuestión de la pandemia, que es mundial, que no solamente afecta a nuestro país, y la emergencia sanitaria, que también es mundial, porque no hay país en el mundo que esté preparado para semejante cantidad de contagios y la gravedad que significa para un alto porcentaje de los contagiados y de las contagiadas. Por lo tanto, esto también se expresa, esta cuestión de la pandemia también se expresa en el rol diferenciado y la opresión de las mujeres. Si bien la cantidad de femicidios se ha sostenido y tenemos los mismos feminicidios del año pasado, desgraciadamente, con el mismo mes, por ejemplo, marzo del 2020 y marzo del 2021, tenemos más o menos la misma cantidad de femicidios, pero lo que sí ha aumentado, el triplicado, fueron la cantidad de llamados por situaciones de crisis y de violencia hacia las mujeres. Y esto es producto de que, bueno, muchas parejas se han visto encerradas, se han tenido que encerrar y convivir encerrada con el varón violento, ¿no? Perfecto. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque siempre que analizamos una problemática, una situación, la tenemos que ubicar en el contexto. O sea, ver lo general, precisamente, como vamos a ir viendo, pero también ver lo particular de cómo se expresa la violencia hacia las mujeres en este contexto. Y en este contexto, en este país, un país como el nuestro, un país dependiente, ¿no? También que marca donde hay profundas desigualdades, que todo esto queda en evidencia precisamente a partir de la pandemia. Sí, la pandemia vino a desnudar
digamos, todo lo que existía, pero que ahora se vio con mucho más claridad, ¿no? Ujú. Ahí distinguimos nosotros, ¿no? Algo que ya un poco estaba en la letra de la ley, las distintas formas de violencia. La violencia física, que es la que más estamos acostumbrados y acostumbradas a identificar, la violencia psicológica, la económica, la social y la violencia sexual. Sobre todas estas es sobre las que estamos trabajando y es importante que las distingamos, que las visibilicemos, porque no hace falta el golpe en la cara, en el cuerpo, ¿no? La violencia se expresa de distinta manera y es igualmente lesionante para la persona que sufre violencia. Sí, bueno, la violencia psicológica es la primera que aparece en esa relación de poder entre varones y mujeres. Es decir, tratar es una forma de doblegar la voluntad de la mujer, ¿no? La violencia sexual también aparece, y especialmente en parejas que conviven, ¿no? Estén casados, ¿no? Bueno, parejas que conviven, por ahí el sometimiento sexual de la mujer también suele ser importante. Por ahí la mujer parece que no pudiera decir que no. O si dice que no, no se la escucha, no se toma el no, no existe. Y la violencia física yo creo que es la máxima expresión de la violencia, ¿no? Generalmente la denuncia y la ruptura, digamos, del vínculo se produce después de la violencia física. Después del moretón que no se puede ocultar ni para sí misma ni para el resto, ¿no? Ni para la sociedad. Bueno, pero como vemos es un tema complejo. Generalmente aparece no solo, como decía Estela, una forma de violencia, sino que por lo general conviven todas estas juntas, ¿sí? Algunas, como decía Estela, son el comienzo de una relación, que es esta cuestión del sometimiento a través de la manipulación psicológica, ¿sí? Y esa desigualdad que se va a expresar en el vínculo, y que también hay una cosa que a mí siempre me llama, me sigue llamando la atención, ¿no? O sea, es cómo en ese vínculo se va deteriorando paulatinamente la mujer, ¿no? En cuanto a la posibilidad de poder, por un lado, verse como individua, ¿no? Verse, por otro lado, la posibilidad de defenderse, y por otro lado, la posibilidad esta de poder hacer una evaluación acerca de sí misma. O sea, el daño en la autoestima es tan grande, ¿sí? Que mujeres que han sido a lo mejor independientes, reconocidas en su actividad, terminan siendo mujeres con una autoestima totalmente deteriorada. Sí, sí. Sí, eso yo creo que es, digamos que también hay que tener en cuenta el rol que se nos adjudica socialmente a las mujeres, que somos el centro, el eje de la familia, y bueno, y si nosotras que tenemos ese rol y ese mandato, digamos, de sostener unida a la familia, que todo sea armónico, que esté además que esté todo limpito y que la comida hecha. Entonces, y que el ser que estamos, que amamos, digamos, psicológicamente nos degrada, nos dicen que no servimos para nada, que, bueno, eso va degradando de tal manera la personalidad, es tremenda la situación de las mujeres cuando se inicia este círculo de violencia, que es, bueno, el círculo decimos, después ese es otro tema Sí, también para profundizar. para profundizar.
Bueno, estos son algunos datos que a nosotros nos llaman la atención y que queremos por ahí de hacer como una reseña, ¿no? Por un lado, que las provincias en particular del norte tienen una tasa baja de homicidios, pero una alta proporción de homicidios de mujeres, lo cual, de acuerdo a toda la bibliografía que hemos visto, puede ser un indicador de la alta proporción de femicidios. Tengamos en cuenta que, digamos, que de parte de los estados provinciales y nacionales no se lleva registro de ahora que está el ministerio y que hay observatorios, se está empezando, pero recién en el año 2020-2021 se está empezando a llevar registros oficiales, digamos, de la cantidad de femicidios. Los registros que hay son todos hechos por ONG y organizaciones de mujeres que los toman de los medios escritos y radiales y televisivos. Precisamente por eso se observa en la lectura del dato, ¿no? Otra cosa es que las provincias con tasas más altas de homicidios de mujeres son las del norte y las de la Patagonia. Y en general tienen menos niveles de robo y uso de armas de fuego, por lo que también se supone que los homicidios tenderían a ser femicidios, ¿no? Esto es lo que decía la negra, al no haber datos que tengan que ver con esas estadísticas, que es muy incipiente lo que se está empezando a llevar, esto se obtiene analizando la información que hay. Estos son los datos. Claro, estos son los datos, por ejemplo, desde hace más de 10 años, una organización de mujeres que se llama la Casa del Encuentro, que tiene una página en internet, va tomando los femicidios que se registran en todo el país a través de los medios, nada más. Y entonces, de acuerdo a la estadística esta realizada por la Casa del Encuentro, dice que desde el 20 de marzo del 2020 al 20 de marzo del 2021 hubo 287 femicidios. Bueno, y estos femicidios tienen daños colaterales, digamos, no es que mataron a la mujer, es decir, hay hijos, quedaron 321 hijos e hijas sin su madre. Y esos son daños tremendos, los hijos, pero después los padres de esa víctima, que generalmente son mujeres jóvenes, el entorno, todo el entorno familiar, el núcleo de amigos, amigas. Es tremendo el daño que hace, bueno, una muerte de una mujer joven, y más de una forma violenta y ejecutada por su pareja, ¿no? Y en el 2020 hubo un femicidio cada 29 horas. Y para seguir aumentando los daños, no es poco frecuente enterarse de que hay un femicida que está preso o que está con prisión domiciliaria y tiene la tenencia de los hijos, como pasó con este hombre. Ay, sí, ahora no me acuerdo el nombre, bueno. Pero es decir, también para los hijos esa revinculación, claro, porque la justicia, digamos, la justicia, el sistema judicial, mal llamado justicia, tiene una formación biologista, digamos, ¿no? Porque ¿cómo puede ser padre de esos hijos si mató a su madre? Bueno, en algunos casos, después de ahora Micaela Reschini de Rincón de los Sauces, ya los chicos tienen el nombre, el apellido de la mamá, legalmente. Claro. Y se lo desvinculó a él de la relación parental con sus dos hijas, con el hijo y la hija. Porque en otros casos se obliga a la revinculación teniendo en cuenta el derecho del padre. Sí. ¿No? Y esto es un daño colateral inmenso, ¿no? Para esos chicos que quedan merced a tener que revincularse con quien ha matado asesinado a su madre. Bueno,
Esto es interesante para ver desde nosotros, desde la psicología social y demás, ¿no? ¿Cuáles son los facilitadores que hacen que esta problemática a veces resulte tan difícil de poder abordar, ver y demás, ¿no? Vamos a hablar de la invisibilización, de la naturalización, de la insensibilización y del encubrimiento. La invisibilización tiene que ver con esto que hace que solo lo que yo toco y veo existe. Por lo tanto, si yo no lo vi, No existe. no existe. Es como una obturación de los sentidos, ¿no? Para no poder reconocer una problemática que en realidad genera terror y genera rechazo. Pensar y pensarse en una relación violenta o asumir, ¿no? Sí. Una relación de violencia, ya sea en nuestra propia historia, ya sea con un vecino, y muchas veces, recién ahora estamos empezando a hablar de que esto es un delito y que tiene que ser denunciado, porque esto se consideraba que era algo que era de la esfera de lo privado. Claro. Recién en los años 70, entre los años 65 y 70, cuando floreció, por decirlo de alguna manera más, el movimiento de mujeres con la tercera ola feminista, bueno, se desbarató esto de que lo privado es público y lo privado es político. Y bueno, y entonces al desbaratarse esto, ¿por qué? Porque con esta cuestión de que lo que pasa en las cuatro paredes de la casa es nada más que para que pase ahí, no tiene que trascender socialmente, las mujeres eran totalmente silenciadas y todo el mundo desconocía qué era lo que pasaba ahí. Entonces, bueno, fíjense que desde los años 70 hasta ahora, son unos cuantos años, ¿cuántos son? 70, casi 50 años, todavía sigue esto, bueno, pero si están hablando de su vida privada. Lo privado es público, porque siempre de alguna manera trasciende y se expresa en lo público. Bien. ¿Qué nos pasa? Ah, estoy tratando de que me responda, no me quiere responder. Ah, nos estamos quedando sin tiempo, por eso no me quiere responder. ah, bueno, entonces seguimos en 10 minutos. A ver, no, todavía tenemos unos minutitos. Ah, Todavía tenemos unos minutitos. Pero no me quiere responder no responde el programa. el PowerPoint. A ver, bueno. Para negro. Yo lo tengo en el teléfono. Sí, no, pero no importa. Vamos a hacerlo así. A ver. A ver. A ver acá. La naturalización. Vamos a ponerlo así, ya está. La naturalización, a ver. ¿Cuáles son esos procesos sociales que nos hacen ver como legítimos, naturales, pertinentes y aceptables este tipo de conductas violentas, ¿no? Esto, a ver, por ejemplo, bueno, así es la vida, te lo tenés que bancar, porque, bueno, esto fue siempre así. No, que pensá que está nervioso, que viene muy cargado del trabajo, trata de, bueno, como siempre, poniendo la responsabilidad sobre la mujer, ¿no? Y eso también se expresa hasta en la justicia, porque cuando una mujer va a hacer una denuncia por violencia hacia ella, de parte de su pareja, ella se tiene que hacer cargo de su seguridad, con el botón antipánico, llamando al 140, y bueno, vos tenés que hacerte cargo. Es decir, siempre es la mujer la que se tiene que hacer cargo de... Sí, hasta de sostener el proceso para llegar
a un buen término y que su vida no corra peligro. Hemos tenido un montón de ejemplos, desgraciadamente en el último tiempo, donde la inacción de la justicia ha llevado a la muerte de las mujeres, ¿no? Muy jóvenes, Sí. ¿no? Entonces, de esta manera lo que se encubren son las desigualdades, las opresiones, desde la lógica del poder. El rol de los medios, que también en este sentido muchas veces colabora a esa naturalización. Hace muy poco tiempo que se ha dejado de hablar de crimen pasional, Sí, o todavía emoción o violenta. emoción violenta, todavía lo escuchamos, Sí, ¿no? sí. Y todo eso lo que hace es naturalizar algo que no es natural, sino que tiene que ver con una conducta que es una conducta violenta, ¿sí? Y el encubrimiento, que precisamente tiene que ver con todo ese entramado para realmente que no se vea cuál es la verdadera naturaleza y la finalidad de los actos violentos. Y en algunos casos hacerlos pasar por buenos, ¿no? Sí. Bueno, ella se lo merecía porque es un correctivo, Sí, ¿no? no, o fue un mal momento, O fue un bueno, mal momento, claro. pero también es encubrimiento cuando uno sabe que en la casa del vecino, de la hermana, están ocurriendo hechos de violencia y uno se calla. Claro, porque eso es encubrir. ¿cómo me voy a meter? ¿Cómo me voy a meter? Nadie me llamó, después quedó mal yo y los otros se arreglan otra vez, porque puede pasar eso también, y pasa a menudo, pero no importa, hay que meterse. Sí, sí. Porque si no estamos encubriendo. Perfecto. A ver, nos quedan 6 Es minutos. mejor quedar como el metiche que Exactamente. como cómplice, Exacto. porque el que Exactamente. calla termina siendo el cómplice siempre. Exactamente. De una situación que es muy grave y que la mujer no está en condiciones de defenderse. Y muchas veces también en esto del encubrimiento que lo que hace es tratar de distorsionar el relato de la víctima y poner detrás otras razones. Por ejemplo, tiene intereses económicos, le quiere sacar plata, Ah, sí, eso es muy ¿no? común. Entonces, eso es bastante común. Y bueno, desgraciadamente es una de las cosas con las que más tenemos que trabajar, ¿no? Trabajar y trabajarnos también para ver cuánto prejuicio, cuánto de esto también portamos, porque somos productos sociales también, ¿no? Por ahí, en esta cuestión del encubrimiento, ¿cómo también está la parte de lo judicial? Porque Sí, seguro. cuando una persona que ve que hay violencia, se hace una denuncia, pero si la mujer que está violentada no lo rectifica, que a veces no tiene la fuerza para rectificar esa denuncia, es como que queda archivado. Entonces, Exactamente. ¿hasta dónde se toma la palabra del que descubre, ¿no? Del que la persona que está, porque no siguen nada, se queda ahí la denuncia muchas veces. Sí. Sí, hay que ver desde qué lugar nosotros queremos que se tenga en cuenta nuestra actitud o nuestra conducta. Yo creo que sería bueno que la justicia reconozca que yo o vos, ciudadano, escuchás o te encontrás con una situación de un varón que violenta a una mujer y vas y haces la denuncia. Bueno, eso esperarías que la justicia, digamos, responda a tu denuncia. Pero si vos intervenís de otra manera, socialmente, digamos, bueno, es la sociedad y es, digamos, la aprobación de uno mismo. Por uno mismo hice lo que tenía que hacer y no me arrepiento, me hago cargo de lo que venga. Sí, sí. Esa es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. ¿Desde dónde queremos nosotros el reconocimiento? Bueno, otra cosa que quedé pensando es algo que
tiene que ver con esta diapositiva, pero además tiene que ver con algo que hablamos con la negra, que si bien la violencia hacia las mujeres está en todas las clases sociales, ¿sí? En las clases sociales más bajas, poder salir de esas situaciones es más difícil. es mucho más difícil y complejo, por el acceso que hay a la justicia, por la dependencia económica muchas veces, que hace difícil poder hacer la denuncia, ya que el varón es el proveedor. Bueno, por toda esa serie de cosas, también tenemos que poner, para entender esta problemática, la cuestión de la clase social. Sí, ¿Sí? Es decir, si bien se reproduce en todas las clases sociales la violencia hacia las mujeres, en las clases más bajas, digamos, en las que más indefensas desde el punto de vista económico, son las que más la sufren, ¿no? Y las que menos recursos tienen para poder salir de esa situación. Y acá esto también tiene que ver con datos de la realidad, que hay una relación comprobada entre suicidios y violaciones. O sea, mujeres que han sufrido abuso sexual, que es una forma de violencia, ¿sí? En los distintos momentos de su vida, e incluso dentro de la relación del matrimonio, bueno, hay una relación directa entre suicidio y violación. También entre la adicción, hay conductas adictivas y autodestructivas, ¿no? Que se dan. La otra cuestión es que son las mujeres jóvenes el principal grupo etario de las lesiones causadas por las parejas. El grupo que va entre los 15 y los 34 años representa el 69% del total. Esto se sigue dando de la misma manera. Decimos esto porque por ahí estos son datos que venimos tomando y renovando, ¿no? Sí. Pero se siguen reiterando. Pero se sostienen. Se reiteran. Es decir, el único dato que se renovó fue ese que dijimos al principio de estos tiempos de pandemia, que se triplicaron las denuncias por violencia. Claro, tal cual. Bueno, yo les diría, paremos acá, que nos queda un minuto, y dentro de 10 minutos nos volvemos a conectar así hacemos el recreo. Son las 21:12, entonces a las 21:22 nos conectamos de nuevo para terminar con este tema. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Piensen mientras tanto.